Aquella noche David Faraday y Betty Lou Jency, de 17 y 16 años respectivamente, se encontraban en un paradero de autos, en Lake Herman Road. Los adolescentes mantenían un amorío y precisamente aquel día celebrarían su segundo aniversario. La pareja se estaba preparando para vivir una noche inolvidable, cuando de pronto las luces de un auto interrumpieron su momento especial. Ambos jóvenes giraron hacia donde un auto misterioso se estacionó y trataron de enfocar la vista para ver quién estaba dentro, pero al no ver a nadie, continuaron en lo suyo. Este fue el más desafortunado descuido que tuvieron, pues segundos después, un hombre, al que fue imposible de identificar, asesinó a Faraday con un disparo directamente a la cabeza y posteriormente atentó contra Betty Lou, detonando el arma en 5 ocasiones, pues la joven había intentado huir. Después de este crimen atroz, la policía llegó de inmediato para evitar que el asesino se alejara de la zona, pero no encontraron a nadie. Esto era solo el comienzo, pues después se desatarían una serie de asesinatos muy bien planeados que impedían dar con el causante. Bienvenido una vez más al canal. Soy Laura y antes de iniciar con el video de hoy, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. El asesinato de los adolescentes David Faraday y Betty Lou Jensen quedó impune, pues aunque había 2 oficiales investigando su caso, al igual que el sheriff de la oficina del condado, era imposible dar con él, ya que carecían de huellas y pistas que los llevara directamente con el responsable, por lo que decidieron aguardar hasta que más pruebas salieran a la luz. Luego de 6 meses de que ocurriera el fatal desenlace de los jóvenes, el asesino reapareció, solo para recordarles que lo anterior era una prueba de lo que era capaz de hacer, y que principalmente buscaba que se confiaran, al pensar que aquel asesino había pasado por el lugar y después se había retirado para nunca más volver. Pero aquel hombre pensaba con sigilo, pues gustaba de cazar a sus víctimas cual presas, y una vez que las escogía, atentaba contra su vida. Su segundo ataque fue el 4 de julio, cuando atentó contra Michael Magoo y Darlene Ferrin, quienes aparcaban en un campo de golf, en Blue Rock Springs, a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. Como si fuera parte de su modus operandi, el asesinato se repitió, casi de igual manera, solo que en esta ocasión se puso frente a ellos y prendió las luces altas de su auto para enfocar a su objetivo, y una vez que la tuvo en la mira, disparó con su 9 milímetros. Eran ya las 12:45 am, cuando fue recibida una llamada al departamento de policía de Vallejo. La persona que estaba al otro lado del teléfono evitó decir su nombre y solo se dedicó a informarles de forma muy tranquila que había asesinado. El oficial se quedó en silencio por un momento, al creer que era una mala broma, pero había tanta seguridad en las palabras de aquel hombre que volvió a preguntar: ¿Quién eres?, a lo que respondió: Rápidamente la policía rastreó la llamada, la cual provenía de un teléfono público que estaba ubicado en las calles Springs y Tuolumne, a menos de 1 kilómetro de la casa de una de las víctimas de aquella noche y a pocas calles de la oficina del sheriff. Algunos decían que le había disparado a Darlene Ferrin, pues le había tomado tanta confianza que durante una de sus tantas visitas que hacía al restaurante donde la joven trabajaba, le había contado sobre el primer crimen que cometió, y para evitar que lo delatara, decidió asesinarla. Pero esto fue desmentido por el acompañante de la joven, que logró sobrevivir,
quien dijo mantener una comunicación impresionante con la joven, y que entre sus tantas pláticas que mantenían, jamás le contó sobre este sujeto. Más bien él creía que la había elegido al azar. Pero el asesino no solo se quedaría con 3 víctimas. Como buen perpetrador, buscaba imponer miedo tanto en los habitantes como en la policía. Y para muestra clara, estaban las cartas que llegaron el 1 de agosto de 1969 a las redacciones del Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Dichas cartas eran idénticas entre sí, pero muy complicadas de descifrar, pues estaban escritas en criptograma de 408 caracteres. Todos se asombraron al verlas, pues nunca antes habían pasado por una situación así. Se miraron unos a otros, y para tener la primicia, comenzaron a descifrarlas. Pero esto no sería algo bueno, pues su mensaje era claro y contundente. O las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Por un tiempo pensaron si era prudente el dar parte a las autoridades, pero temiendo que los asesinatos se llevaran a cabo, decidieron publicarlos en los distintos diarios, justo y como lo había exigido, que estuviera en primera plana. Y para que se percataran que esto tenía que ser tomado con seriedad, el asesino dirigió estas palabras, a tan solo 3 días después de haber enviado su primera carta, al San Francisco Examiner. Las palabras estaban dirigidas especialmente para el jefe de redacción, el cual le había pedido más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. Pues si tanto lo presumía en su apenas entendible lenguaje, ¿por qué no decirlo directamente? Por lo que la respuesta no demoró en llegar. Fue entonces que se acercaron a las autoridades, pues una semana después de recibir las cartas, unos expertos en criptografía descifraron los 408 símbolos y decía exactamente esto. Haciéndoles una pequeña referencia a que sus víctimas serían sus esclavos en el más allá, al mismo tiempo que se disculpaba, pues no podía revelar su verdadero nombre, o de lo contrario, detendrían su preciado plan. A su búsqueda de esclavos que le servirían en el otro mundo, agregó al conductor de taxi, Paul Stine, a Brian Harnell y Cecilia Shepard, quienes al estar merendando en las orillas del lago Berryessa, fueron atacados por un hombre que vestía una capucha de verdugo, de color negro, con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero, colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular. El mismo símbolo que utilizaba para firmar las cartas que llegaban a los distintos periódicos. Quien estuvo a nada de convertirse en una de sus víctimas fue Caitlin Jones, pues mientras manejaba de noche por la carretera, acompañada de su hija de 10 meses, un auto se puso casi a un lado de ella, bajó la ventanilla y quien conducía le gritó que tenía un problema con un neumático. Caitlin se detuvo a revisar y comprobó lo que aquel hombre le dijo. Temerosa de pasar la noche en ese lugar con su hija, abordó el auto del hombre, pues le había prometido que las llevaría a la estación más cercana. Pero esto era solo un engaño, pues las estuvo paseando durante 3 horas, hasta que forcejeó con él y se lanzó del auto. Sus cartas continuaron llegando y sus amenazas eran más graves, pues en sus palabras prometía que haría estallar una bomba dentro de un autobús escolar, bajo las siguientes palabras. Esto fue acompañado de un mapa de la bahía de San Francisco, donde el zodiaco dibujó un círculo cruzado, similar al que incluía en sus cartas, adjuntando dentro del círculo el número 0, luego un 3, un 6 y un 9.
por lo que la anotación parecía una carátula de un reloj. Estos supuestamente eran las coordenadas de donde estaba la bomba enterrada. El miedo volvió a invadirlos y de inmediato avisaron a la policía, quienes al asistir al lugar y al buscar por toda la bahía con artefactos especiales para este tipo de casos, jamás la encontraron. Esto era solo una muestra del miedo que le encantaba imponer, ya que también llegó a amenazar de muerte a los reporteros que cubrían la historia. Pero por suerte sus amenazas no las cumplió. Su lista en cuanto a muertes y desapariciones continuó, hasta que se recibió su última carta, el 29 de enero de 1974. En ella elogiaba la película El Exorcista, calificándola como la mejor comedia de sátira que conocía, finalizando con la palabra: Después de esta carta se recibieron otras más, pero por algún motivo se sospechó que ya no provenían de él, sino de posibles estafadores. Aunque muchas personas han sido señaladas como sospechosos de ser el asesino del Zodíaco, solamente Arthur Lee Allen, quien murió el 26 de agosto de 1992, fue indicado como el presunto responsable, pues los oficiales afirmaron que tenía todo el perfil del asesino. Primero, porque había leído el libro El juego más peligroso, mismo que citó en una de sus cartas. Después, porque era un acosador de mujeres y poseía armas en su casa, sin licencia. Y por si esto no fuera suficiente, habían encontrado explosivos. Sin embargo, esto fue insuficiente para culparlo, por lo que la policía de Vallejo decidió no presentar cargos. Pero al parecer la identidad del asesino del Zodíaco ha causado mucha curiosidad en algunas personas, pues durante un tiempo, un grupo de 40 investigadores que sirvieron en la policía del condado, conocido como The Case Breakers, estuvo a punto de descifrar este enigma. Este grupo se basó en testimonios de testigos, en evidencia física y forense, y en las fotos que mostraban toda clase de evidencia, llevándolos a la conclusión de que el asesino tenía que ser un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Gary Francis Post, quien murió en 2018. Esta investigación les llevó años, y de las pruebas que mostraron, estaba que el posible asesino tenía cicatrices en la frente, que coincidían con las de los dibujos de la policía. Otra evidencia que usaron a su favor es que durante la recopilación de pruebas en la escena del crimen, se encontraron con un reloj que había sido salpicado de pintura, señal que los alertó, pues aseguraron que Post era el responsable de los asesinatos y de imponer miedo en la población, porque después de su retiro se dedicó a pintar casas, y que una huella de zapato, que fue plasmada en uno de los pisos de las víctimas, antes de ser asesinada, coincidía con el número que calzaba Post. Pero esto no fue todo, ya que dentro de su investigación estaba que el asesino del Zodíaco había debutado con Sherry Jo Bates, quien fue asesinada en 1966, 2 años antes de que el Zodíaco se diera a conocer. Sin embargo, el Departamento de Policía de Riverside explicó que la averiguación que tenían en sus manos detallaba que Sherry Jo Bates no pertenecía a las víctimas del Zodíaco. Y aunque el grupo de investigadores quedaron convencidos, pues decían que sus averiguaciones habían sido un éxito, el FBI opinaba lo opuesto, pues decían que sus afirmaciones estaban basadas en hechos superficiales, por lo que para ellos, el nombre del asesino
continúa en anonimato y por lo tanto, el caso sigue abierto. Lo que llama más la atención es que hay muchas personas que aseguran que en su genealogía está el verdadero Zodíaco. Un ejemplo de esto es Gary Stewart, que aseguró muy convencido en su libro, El animal más peligroso de todos, que el verdadero asesino había sido su padre biológico, el cual murió en 1984. Este hombre se basa en las características físicas que tiene el retrato hablado con su padre, para afirmar que es el asediado asesino, añadiendo que al descifrar una de estas cartas, pudo apreciar el nombre completo de su progenitor. Lo único que espera Gary Stewart es que todo esto sea sostenido por las autoridades, pero hasta la fecha no hay respuesta alguna que confirme lo anterior, por lo que sigue siendo un misterio que posiblemente nunca se esclarezca. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado. Y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Y antes de despedirme aprovecho para enviarte un fuerte abrazo, Francisco Bañuelos, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero el próximo viernes con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.